Pues vamos a dar inicio a esta plática del día de hoy. Pues quiero decirles que estamos muy contentos el día de hoy de tener con nosotros a la doctora Susana Lizano. Ella es una investigadora aquí en el IRIA, es una de las fundadoras de lo que ahora es el IRIA, que en su momento fue la sede en Morelia del Instituto de Astronomía y después se convirtió en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, el CRIA, y justamente durante la gestión como directora del CRIA de la doctora Susana Lizano, el centro pasó a ser el ahora Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, el IRIA, al cual pertenecemos nosotros. Entonces estamos muy contentos de que la doctora Susana el día de hoy nos vaya a compartir sobre este tema. Nos va a hablar de nuestro sistema solar y la búsqueda de otros mundos. Ese es el título de la plática del día de hoy. Y bueno, la doctora Susana Lizano es una experta en este tema de los planetas extrasolares, de cómo encontramos y cómo funciona la formación de otros sistemas planetarios. Además, pues sabemos que es investigadora emérita de la UNAM y es miembro del Colegio Nacional. Entonces estamos muy orgullosos y muy contentos de que el día de hoy pues esté con nosotros para platicarnos sobre este tema. Entonces pues vamos a iniciar, vamos a dar inicio, y sin más preámbulo pues los dejo en voz de la doctora Susana Lizano. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Luis. Voy a hablarles hoy sobre nuestro sistema solar y la búsqueda de otros mundos, como decía René, lo que se llaman los exoplanetas. Pues primero quiero presentarles aquí a nuestro sistema solar. Está el Sol con los planetas que vamos a ir revisando, pues platicando un poco de cada uno de ellos. Y empezamos precisamente con el Sol, que es la estrella que brilla en el centro de nuestro sistema solar, es la que le da luz y calor a la Tierra y que permite la vida en la Tierra. No sé si alcanzan a ver ustedes, este lazo que ven aquí es una llamarada del Sol, material que avienta al espacio y que produce lo que se llama el viento solar. Primero vamos a hablar de Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Este planeta no tiene atmósfera y está lleno de cráteres. Le llegan muchas colisiones y le dejan todas estas marcas que se alcanzan a ver aquí en esta fotografía. Y luego tenemos al planeta Venus. El planeta Venus está cubierto por una atmósfera muy densa de dióxido de carbono y además tiene nubes de ácido sulfúrico. Debido al efecto invernadero de esta atmósfera, la temperatura en la superficie de Venus es de 400 grados centígrados, es como un horno. Y las ondas que han logrado aterrizar en Venus, pues rápidamente se echan a perder y dejan de transmitir señal. Pero es necesario usar técnicas como la de radar para poder ver la superficie de Venus. Aquí vemos la superficie de Venus y lo que pueden ver ustedes son las señas, así como cicatrices de muchos volcanes. Hay mucha actividad volcánica. De hecho, Venus no tiene un campo magnético que proteja a su atmósfera y como está ahí muy densa, se cree que los volcanes están pues eyectando gas que evita la pérdida de la atmósfera de Venus. Y luego tenemos aquí a la Tierra, que es este planeta tan bonito donde vivimos. La Tierra, de los planetas del sistema solar, es la única que tiene estas masas líquidas en la superficie que permitieron la vida, y de hecho la atmósfera de la Tierra está enriquecida en oxígeno, tiene el 21% de la atmósfera es oxígeno, y este oxígeno no estaba ahí cuando la Tierra se formó, sino que fue modificada esa atmósfera por la presencia de los organismos unicelulares que enriquecieron a la atmósfera y permitieron que después aparecieran otras especies como nosotros. La Tierra tiene un satélite natural, que es la Luna, que vemos aquí,
Y la luna es muy interesante porque se cree que la luna se formó por la colisión en la época de la formación del sistema solar entre un cuerpo del tamaño de Marte con lo que iba a ser la Tierra, y esta colisión le arrancó una parte al planeta, y bueno, y todo esto se volvió a formar después en lo que ahora conocemos como la Luna. La Luna no tiene ninguna actividad ahorita, digamos, geológica, pero se ve en las zonas oscuras que vemos así de lo que es el conejo de la Luna, no sé si lo alcanzan a ver aquí arriba. Pues estas zonas oscuras son zonas de lava que pues son zonas muy antiguas. Una cosa también muy interesante es que pues, la Luna gira alrededor de la Tierra y siempre le va a dar la misma cara. Eso quiere decir que están atadas gravitacionalmente o sincronizadas gravitacionalmente, de manera que nosotros siempre vemos el mismo lado de la Luna. Y este es el único lugar de nuestro sistema solar que el hombre ha visitado. En 1969, no sé si en la audiencia hay alguien tan viejo como yo, los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin pusieron un pie en la Luna y dejaron varias cosas. Dejaron unos, por ejemplo, espejos que reflejan la señal de la luz de la Tierra a la Luna, y con eso se ha medido con mucha precisión la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, de hecho, esta distancia va aumentando con el tiempo. La Luna se aleja de la Tierra casi 4 centímetros cada año, o sea que en el pasado estuvo mucho más cerca. Otro efecto importante de la Luna es que el jaloneo gravitacional, o sea, la fuerza de gravedad que atrae con la Tierra, hace que los cuerpos de agua, que son los mares, pues tengan este efecto de mareas. Bueno, otra cosa que tiene la Tierra, que es muy importante para la vida, es que tiene, como ven aquí, estas líneas representan el escudo magnético de la Tierra. Este es un campo magnético que protege a la Tierra de lo que les mencioné antes, que es el viento del Sol. El Sol eyecta al espacio a gran velocidad partículas como electrones o protones, partículas muy pequeñas, que chocan contra este escudo magnético. A veces lo comprimen y las partículas son capaces de entrar a través de las líneas de campo, y lo que hacen es que chocan con la atmósfera superior, sobre todo en los polos de la Tierra, donde están los polos magnéticos, y crean un fenómeno muy hermoso que son las auroras boreales, que podemos ver aquí. Estas cortinas de luz que ustedes ven están producidas por las partículas que eyecta el Sol, que chocan con el escudo magnético de la Tierra y que chocan con la atmósfera superior de la Tierra y producen espectáculo tan maravilloso. Bueno, tenemos el planeta que sigue, es el planeta Marte. Este es un planeta más pequeño que la Tierra. De hecho no les comenté, pero Venus tiene un tamaño parecido a la Tierra. En cambio Marte es más pequeño y tiene una atmósfera muy diferente. La mayor parte de la atmósfera de Marte es de dióxido de carbono, cuando hay muy poquito en la Tierra. En el 95% de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono, y en la Tierra solamente es el 4%. Y casi no tiene oxígeno, tiene solamente un 10% de oxígeno, menos de un 1% de oxígeno, pero la Tierra tiene pues mucho oxígeno. Además, el color rojo de Marte se produce porque la Tierra, Marte, está formado de óxido de hierro. Y tiene una atmósfera bastante tenue también. Y Marte es un planeta muy, muy seco. Parece que en el pasado sí tuvo agua, pero ahora ya agua líquida. Los polos tienen agua, no parecen, sino que tienen agua en estado sólido. Y algo muy bonito es que Marte, han llegado a visitar Marte pues distintas sondas para estudiarlo, y en particular en este momento hay una sonda que está visitando Marte, que es un pequeño robotito que ahorita les enseño. Pero antes de eso quería mencionar que Marte tiene esta montaña enorme, se llama el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es
3 veces más alto que el monte Everest, que es el más alto de la Tierra. Y es la montaña más alta del sistema solar, y está en Marte. Entonces, pues es pues lo que quedó de cuando tenía actividad geológica. Y este es el Curiosity Rover, que es esta pequeña como pues robotito que está caminando por la superficie de Marte y está estudiando el terreno. Y como ven ustedes, es como muy seco y lleno de piedras. Y bueno, ha sacado fotos espectaculares y ha sacado mucha información de la composición química de los sitios que está visitando. Y yo los invito a que ustedes se asomen a la página de la NASA, en donde hablan de todos los descubrimientos que ha hecho este pequeño robot. Bueno, Marte además tiene 2 satélites. Uno se llama Deimos y otro se llama Phobos. Son como del tamaño de una ciudad. Y no son redondos. No tienen suficiente gravedad para ser redondos estas lunas de Marte. Además, cada año Phobos se acerca 2 metros cada 100 años, se acerca 2 metros más a Marte y va a chocar en el futuro, como en unos 500 millones de años. Va a chocar o va a caer en Marte y se va a destruir. Además, después de Marte, pues viene otro planeta muy grande, que es el más grande del sistema solar, que es Júpiter, pero entre Marte y Júpiter hay una zona que se llama la zona de asteroides. Esta zona está hecha de rocas que van desde tamaños muy pequeños hasta kilómetros. Se cree que aquí pudo haber habido un protoplaneta cuando se formó el sistema solar. Sin embargo, la gravedad de Júpiter es muy grande y se destruyó y quedaron puras piedras. De hecho, quedó ahí también un planeta enano, pero este meteorito que ustedes ven aquí es un ejemplo de los muchos meteoritos que caen en la superficie de la Tierra y que han caído en el pasado. Y estos meteoritos, ustedes lo pueden ver a veces en la noche, pues como pequeñas, lo que llamamos estrellas fugaces, entran a la atmósfera de la Tierra, se calientan muchísimo, la mayoría son pequeños y se destruyen, pero si logran llegar a la superficie de la Tierra, pues se ven como el que les enseño acá. En México hay un meteorito muy famoso, que es el meteorito Allende, que de hecho está una parte de este meteorito está en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Y hay otros meteoritos también muy, muy bonitos que están en el centro de la Ciudad de México, pero en fin, si tienen la oportunidad de ver un meteorito es maravilloso porque tiene una superficie metálica totalmente pulida por esta etapa en que entraron a nuestra atmósfera y se quemaron. Bueno, aquí ya tenemos al siguiente planeta, que es Júpiter. Este es el planeta más grande del sistema solar y es el planeta que tiene como no sé ahorita el número exacto, pero como más del 90% de la masa de todos los planetas. Tampoco les dije, pero el Sol tiene el 98% de la masa de todo el sistema solar. Y después de todos los planetas que tienen solamente el 2% de la masa del sistema solar, el que tiene casi toda la masa es Júpiter. Algo muy bonito es que ahorita hay una sonda espacial que se llama Juno, que está en órbita alrededor de Júpiter desde el 2016. Y también pues los animo a que se vayan a la página de NASA para que vean todas las cosas maravillosas que ha descubierto esta sonda. Aquí les muestro a Júpiter, que es un planeta gaseoso, no es un planeta rocoso como los planetas que acabamos de ver. Y en la superficie ven estas rayas que son como horizontales, que son zonas de circulación de la atmósfera de Júpiter. Y además tienen estos vórtices como este enorme aquí, que es la gran mancha roja de Júpiter. Aquí se ve de otro color porque depende de los colores de las fotos, pero esta mancha es más grande que la Tierra. Son tormentas que hay en la superficie de Júpiter que son mucho más grandes, como un huracán mucho más grande que la Tierra.
Y aquí enfrente ven dos de las lunas de Júpiter. Ahora otra, bueno, ahorita vemos de las lunas, pero aquí otro fenómeno muy bonito es esta aurora en el polo norte de Júpiter, esta parte que ustedes ven aquí como brillante. Júpiter también tiene su campo magnético, y cuando el viento solar choca con ese campo magnético, pues también las líneas de campo atrapan parte de las partículas y chocan con la atmósfera de Júpiter y se iluminan como auroras boreales. Aquí les muestro, bueno, Júpiter tiene más de 79 lunas hasta ahorita, pero pues como Luna es un satélite que da vueltas, se pueden descubrir más, pues este número puede cambiar. Pero lo que les muestro son las lunas más grandes de Júpiter. La más grande de todas es Ganímedes. Ganímedes es más grande que Mercurio. Y luego está Calisto, y luego está Io, y luego Europa. Otra cosa bonita es que Io tiene mucha actividad volcánica, y se ve salir humo de los volcanes de Io. Y Europa, por su parte, está cubierta, es una luna congelada, pero se cree que en la parte interna, por el calor que genera la fuerza de marea con Júpiter, el agua está líquida. Y de hecho se han visto geysers saliendo de la luna de Europa, o sea, como chorros de gas caliente que por las aberturas de esta cáscara de hielo, pues sale, y entonces son una evidencia de que adentro hay agua líquida y podría haber algún tipo de vida. Entonces es una luna muy interesante. Y luego tenemos al planeta Saturno, que este planeta es muy bonito, también es un planeta gaseoso, y es muy bonito porque tiene estos anillos maravillosos alrededor. Los anillos de Saturno están compuestos por rocas rocas de hielo, y son partículas que pueden ser muy pequeñitas o llegar hasta 1 kilómetro de tamaño, y esas rocas están dando vueltas alrededor de Saturno, y Saturno también tiene muchas lunas, y además algunas de esas lunas se llaman lunas pastoras. ¿Y por qué se llaman pastoras? Porque estas lunas están también moviéndose alrededor, dentro de los anillos, e impiden que los anillos se vayan deshaciendo, se vayan abriendo con el tiempo. Las están manteniendo confinados, por eso se llaman las lunas pastoras. Y quería platicarles un poquito más sobre Saturno, pero sobre una de las lunas de Saturno que ha sido estudiada por la sonda que se llama Cassini-Huygens. Cassini y Huygens eran dos astrónomos que estudiaron Saturno. O sea, Huygens fue el que vio los anillos de Saturno con los primeros telescopios que se construyeron, y Cassini estudió los anillos, pero también descubrió lunas de Saturno. Entonces esta sonda fue lanzada en 1997, pero en el 2004 llegó a Saturno. Y lo que hizo fue estudiar los anillos desde cerca, mandó muchísimas imágenes de cómo son estos anillos, de cómo hay estas lunas pastoras que cuidan a los anillos. Pero también se fue a estudiar una de las lunas de Saturno. Aquí les muestro varias lunas de Saturno. Saturno tiene 82 lunas hasta ahorita detectadas. Entre ellas está Encélados, que se parece a Europa en el sentido de que tiene este líquido abajo de una superficie congelada. Aquí podemos ver un poco, no sé si alcancen a ver el líquido, estas geysers que se eyectan de la superficie de Encélados. Y también está Minas y Titán y otras más pequeñas. Pero lo interesante de Titán, que es la luna que fue a estudiar esta sonda, es que es una luna que tiene una atmósfera como la atmósfera primitiva de la Tierra. O sea, es una atmósfera pues que no tiene oxígeno, está compuesta de otros elementos, pero es una luna muy interesante porque, bueno, primero es muy grande, es más grande que Mercurio, y además tiene líquido, pero no de agua, sino de metano y etano.
O sea, estos elementos que aquí en la Tierra son un gas, hace tanto frío en Titán que allá están en la fase líquida. Entonces sus océanos pues son de metano y de etano. Entonces es como una Tierra primitiva compuesta de otros elementos, ¿no? Y entonces lo que hizo un pedacito de esta sonda fue desprenderse, o sea, separarse y lanzarse a aterrizar en Titán para mandar fotos y para estudiar cómo era Titán. Aquí nada más es una foto artística, pero, bueno, además es interesante que esta sonda tenía un escudo que le protegió al aparato cuando iba cayendo en la atmósfera. En lugar de quemarse, así como les platiqué que se queman los meteoritos, pues este escudo protegió a los aparatos que iban en esta sonda espacial y mandó estas fotos. O sea, son fotos increíbles. Aquí ustedes pueden ver, esta es una foto de la superficie de Titán, y lo que pueden ver son como estos canales que se ven como los canales en la Tierra de ríos que llegan a un depósito de agua grande, ¿no? Y luego, pues aquí es otra de las fotos que mandó. Y finalmente, esta me parece hermosísima, es casi como una playa en la Tierra, nada más que hay que acordarse el frío que hace ahí, y además que no hay agua como la Tierra, sino que cuando eso está lleno de agua y ahí está seco, pues esa agua es metano, ¿no? De hecho, el 2% de la superficie de Titán está cubierto de este líquido, y aquí les muestro uno de los mares de metano, que es el mar de Ligeia se llama. Entonces, pues es pues como se parece a una Tierra primitiva, obviamente, pues pasarían muchos miles de millones de años para que ahí pudiera evolucionar algún tipo de vida, pero no se sabe. Entonces, otra información que nos trajo esta sonda de Cassini fue que, si se fijan aquí arriba, hay un patrón hexagonal de las nubes de Saturno en el polo. Esto parece casi, pues, imposible, pero así es. O sea, así se acomodan los vórtices en esta forma y parece que se forma un hexágono en el gas y en el polo de Saturno. Y finalmente, un pedacito, el pedacito que se fue a Titán, pues ya cayó y se destruyó. Y luego Cassini siguió mandando información y fue hasta hace 3 años que terminó su actividad. Y entonces lo que hicieron fue pues hacerla pasar por órbitas cada vez más cerca de Saturno, hasta que se destruyó en su atmósfera en septiembre de 2017. Bueno, entonces pasamos ahora a Urano. Urano es pues un planeta también gaseoso, todos los planetas exteriores son gaseosos, y es muy interesante porque Urano, en lugar de rotar con un eje de rotación perpendicular al plano que da la vuelta, de todos los planetas que dan la vuelta al Sol, su eje está totalmente volteado a 90 grados. Entonces eso quiere decir que el año en Urano dura 82 años terrestres, o sea, en 82 años terrestres Urano le da la vuelta al Sol. Pero como está así inclinada, totalmente inclinada, con el eje de rotación en el plano, entonces hay un polo, uno de los polos de Urano, que recibe la luz solar durante 6 meses, y 6 meses más, y luego el otro polo recibe luz solar el resto del... No son 6 meses, la mitad del año, o sea, 42 años un polo recibe luz, y los otros 42 años el otro polo recibe luz. O sea que realmente es un planeta pues gaseoso, pero... Ahora, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que tenga ese eje de rotación inclinado? Pues puede ser, cuando se formaron los planetas hubo muchas colisiones entre cuerpos que estaban en la zona donde se estaban formando, y una de estas colisiones pudo haber tumbado a este planeta Urano.
Además tiene 27 lunas y entre ellas hay varias lunas que tienen nombres como personajes de Shakespeare, de las obras de Shakespeare. Entonces, pues eso es algo bonito. Y estas lunas pues no tienen atmósferas y son lunas hechas como de roca y agua congelada. Y finalmente, bueno, otra cosa que no les he platicado es que en realidad todos los planetas, estos planetas gaseosos tienen anillos. O sea, los más evidentes que se pueden ver con un telescopio pequeño son los de Saturno, pero también aquí les muestro los anillos de Urano, y también Neptuno tiene anillos, ¿no? Entonces aquí vemos a Neptuno, que es el último planeta de nuestro sistema, lo que llamamos planeta del sistema solar, y Neptuno tiene 14 lunas, y la más grande de ellas se llama Tritón, y este Tritón es otra de las lunas que va a chocar finalmente con Neptuno en el futuro, ¿no? No van a mantenerse en órbita. Entonces ahora vamos a hablar de un planeta que sigue, que es el Plutón. Este se llama un planeta enano, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Aquí tienen una foto de Plutón y de su luna Charón, que no son tan diferentes en tamaño. Esta luna Charón, si ustedes no sé si alcanzan a ver que tienen como fracturas en la superficie, que piensan que pudo haber sido un océano que se congeló. Y además tiene una pequeña atmósfera que no sé si alcancen a ver aquí. Y toda esta información es muy reciente. Hay una sonda espacial que se llama Nuevos Horizontes, que llegó a Plutón en julio del 2015, y no se paró ahí, sino que pasó muy cerca, como a 200.000 kilómetros, y obtuvo estas fotos por primera vez de la superficie de Plutón y de Charón. Y se siguió, o sea, esa sonda va a salir del sistema solar. En particular, siguió explorando los alrededores del sistema solar y encontró este objeto rarísimo que no sé si alcanzan a ver en esta esquinita. Es un objeto como un hombrecito con una cabeza y un cuerpo. Es una roca muy grande que se cree que se formó también en el proceso de formación del sistema solar, donde chocaban muchos cuerpos y se iban aglomerando. Pues aquí se pegaron dos bolitas. Eso tiene que ocurrir a muy baja velocidad para que no se destruyan. Y bueno, pues es un objeto interesante. Ahora, ¿dónde estaba este objeto? Pues pasando Neptuno, están toda una zona que se llama el cinturón de Kuiper, por la persona que lo descubrió primero. Y en ese cinturón de Kuiper hay muchos cuerpos que pueden ser como esta roca que ustedes ven aquí, o pueden ser como Plutón, que es un planeta pequeñito, pero ya no le llaman planeta. Entonces quiero primero decirles que aquí vamos a comparar los tamaños de los planetas. O sea, tienen aquí la Tierra y ven como Venus es casi el tamaño de la Tierra, y luego Marte es pequeñito y Mercurio todavía más pequeño. Si nos fijamos en las lunas, pues la Luna es muy parecida, un poco más pequeña que Mercurio. Ganímedes, les había dicho, esta luna de Júpiter, pues es más grande que Mercurio. Pero estos tres planetitas que no son lunas, está Plutón, está Ceres, que está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y está Eris, que es un planeta que se encontró en la zona por donde vive Plutón. Y entonces, pues había un problema cuando se encontró a Eris. Eris es más grande que Plutón, entonces, pues la disyuntiva era decir, bueno, Eris es un planeta también, o sea, si Plutón es un planeta, ¿por qué Eris no es un planeta? Y Eris es un nombre interesante porque Eris significa, es una diosa, se llama la diosa de la discordia. Entonces, el hecho de que hubiera cuerpos en donde está Plutón, pues iguales o mayores que Plutón, hizo que la Unión Astronómica Internacional, que es la que se encarga de clasificar a los cuerpos celestes, en particular del sistema solar, ahí los ven realizando una votación en el año 2006. Aquí ven a una colega muy famosa de astronomía, la doctora Silvia Painberg, y pues con esta votación que se hizo en el 2006, se degradó a Plutón
ya no es planeta, se volvió planeta enano. Es decir, se volvió de un grupo de planetas enanos que están en órbita alrededor del Sol, pero que no cumplen la definición de planeta. Entonces, ¿qué fue lo que resolvió la Unión Astronómica Internacional? Dijo que un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, que tiene suficiente masa para que su propia gravedad domine las fuerzas del cuerpo rígido, de modo que tenga una forma aproximadamente redonda. Eso lo cumple Plutón. Pero también pidió que ha limpiado la vecindad de su órbita de otros cuerpos. O sea, si ustedes se fijan en las órbitas de donde están, no sé, todos los planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, no hay otros planetas alrededor. Están más lejos o más cerca, pero no están en la misma órbita. En cambio, en el caso de Plutón, pues Eris está en la zona donde está Plutón, igual que otros planetas enanos que se han encontrado posteriormente. Entonces, aquí les muestro pues el Sol con los planetas internos y con los planetas grandes que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y esta zona que ven ustedes coloreada es la zona donde vive Plutón y donde vive Eris y donde viven otros planetas enanos que se llama el cinturón de Kuiper. De hecho, este cinturón de Kuiper tiene esos planetas enanos, pero tiene también pedazos de roca, como el que les mostré hace ratito, el hombrecito. Y estos pedazos, o sea, esas rocas se pueden, por colisiones, perturbarse y acercarse al Sol y forman estos cometas que vemos, que se acercan al Sol, y que cuando se acercan al Sol, la superficie que está hecha de hielo se evapora y crea estas colas muy bonitas de gas y de polvo, y dan una vuelta al Sol y se regresan. Entonces, cuando esos cometas vienen de cerca relativamente del cinturón de Kuiper, como el cometa Halley, pues tienen periodos cortos, y luego hay otra zona de restos también de rocas del sistema solar, de su formación, que se llama la nube de Oort, que está todavía más lejos, que es el origen de los cometas de periodo largo. Entonces, pues hacemos un resumen que el sistema solar tiene estos planetas rocosos, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son los planetas interiores y que los vemos aquí abajo, y de estos internos solamente la Tierra tiene una luna. Luego tiene el cinturón de asteroides, que se alcanza a ver aquí, que pues puede ser lo que quedó de un planeta que no se alcanzó a formar. Y luego los planetas grandes gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y finalmente viene la zona del cinturón de Kuiper, con muchos planetas enanos. Por cierto, no les dije, pero dentro del cinturón de asteroides está Ceres. Y Ceres es un planeta enano, es muy, muy grande y está aquí. Y finalmente, más lejos, está la nube de Oort. Entonces, ahora pasamos rápidamente a otro punto que les quería platicar, y es que si existen planetas alrededor de otras estrellas. Y sí existen. De hecho, en octubre de 1995 se anunció el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella de tipo solar. La estrella se llama 51 Pegasi y el planeta entonces se llama 51 Pegasi b. Este es un planeta muy grande, tipo Júpiter, pero muy cerca de la estrella. Si se comparan a Júpiter con 51 Pegasi b, es más grande el exoplaneta, pero tiene menos masa. Y la estrella 51 Pegasi también es una estrella más caliente. Ahora, es cierto que este es el primer exoplaneta alrededor de estrellas pues, que brillan, ¿no? O tipo solar. Pero antes, en 1992, se habían descubierto como 2 o 3 planetas alrededor de pulsares que son ya como los cadáveres de las estrellas muertas. Es algo interesante también ese tema. Bueno, entonces nada más quiero decirles que el año pasado el premio Nobel de la física se le dio a los descubridores de este primer exoplaneta, que abrió todo un campo de estudio en la astronomía.
Uno de ellos era Michel Mayor, que era el asesor de doctorado de Kellogg's, la persona que está aquí en medio, y él era el estudiante y como parte de su tesis doctoral pues hizo este descubrimiento. Aquí también vemos a Jim Peebles, que es otro astrónomo, pero él compartió el premio Nobel por su trabajo y sus descubrimientos en el área de la cosmología. Entonces, nada más para qué tan importante fue este descubrimiento, pues hoy en día ya hay más de 4.150 exoplanetas descubiertos. Y yo los invito a que visiten esta página de la NASA también, Planet Quest, que va llevando un contador con el número de planetas que se van descubriendo, de cuántos planetas tienen como potencialmente, cuántos pueden ser planetas tienen. Para que sea un planeta tiene que confirmarse por más de una técnica de observación y además tiene que demostrarse que está dando vueltas periódicamente alrededor de la estrella central. Hay muchas técnicas para detectar planetas, pero les quería nada más mencionar dos técnicas. La forma en que se detectó el primer exoplaneta, 51 Pegasi, tiene que ver con tener una estrella que tiene muy cerca a un planeta grandote con mucha masa, y ese planeta lo jalonea la estrella. Entonces, lo que pasa en ese caso es que tanto la estrella como el planeta se mueven alrededor de un punto que se llama el centro de masa, y ese punto no está en el centro de la estrella. Por ejemplo, si uno piensa en la Tierra y el Sol, también la Tierra y el Sol se mueven alrededor del centro de masa del sistema, pero el centro de masa está prácticamente en el centro del Sol. Pues, en cambio, cuando un planeta tiene mucha masa, pues ese centro de masa se desplaza y la estrella parece que en su órbita, pues a veces se acerca hacia nosotros y a veces se aleja. Y ese bamboleo de la estrella en su camino se detecta porque la luz de la estrella, cuando se acerca hacia nosotros, aumenta su frecuencia hacia el azul, y cuando se aleja disminuye la frecuencia. Ese es el efecto como el de las ambulancias, que cuando se acercan a nosotros se oye más agudo la sirena de la ambulancia, y cuando se alejan se oye más grave. Se llama el efecto Doppler y afecta tanto a las ondas de sonido como a las ondas de luz. Entonces, no se alcanza a ver el planeta, lo que se ve es el bamboleo de la estrella, o sea, el efecto gravitacional del planeta sobre la estrella. Pero esto significa que el método de medir estas, se llama el método de velocidades radiales, porque la velocidad de la estrella es la que se mide, que se acerca y que se aleja, pues solamente puede detectar planetas muy grandes como Júpiter y muy cerca de la estrella. De hecho, se le llama Júpiter caliente a ese tipo de planetas. Son Júpiters, o sea, es como si tuviéramos a Júpiter en la órbita de Mercurio, tan cerca como eso. En cambio, para detectar planetas como el tipo terrestre, lo que se utiliza es una técnica distinta, que es la técnica del eclipse o del tránsito. Aquí les muestro un ejemplo digamos, aquí está el Sol, y enfrente del Sol está pasando, no sé si es Mercurio o es Venus, pero ustedes pueden ver pues distintos tiempos, se va tomando una foto y se alcanza a ver una pequeña sombra. Eso quiere decir que se quita un poquito de luz a la estrella, y claro, necesitan instrumentos capaces de detectar ese decremento del brillo cuando el planeta pasa enfrente de la estrella. Entonces se dice que la estrella está realizando un tránsito enfrente que el planeta realiza un tránsito enfrente de la estrella, y así se pueden detectar planetas pequeños como la Tierra. Entonces, con este método de los tránsitos, se han lanzado dos satélites. Uno se llama el Kepler, que ya cumplió su misión y ya encontró muchísimos exoplanetas, y el nuevo se llama TESS. TESS quiere decir Transiting Exoplanet Survey Satellite. Este fue lanzado en el año 2018 y va a monitorear 200.000 estrellas. O sea, va a ver si enfrente de esas estrellas logra ver ese tipo de eclipses pequeños o tránsitos, para tratar de encontrar muchos más exoplanetas. Acuérdense que entonces por lo menos se han detectado más de 4.000 exoplanetas.
Otro aspecto interesante es preguntarnos qué tan cerca están estos exoplanetas de la estrella central o qué tan lejos. Si están muy cerca, sería un planeta muy caliente como Mercurio, donde no podría haber agua líquida en la superficie. Y si están muy lejos, sería un planeta muy frío, por ejemplo, o un planeta enano como Plutón, que es muy frío y tampoco ahí puede haber agua líquida. Entonces hay una zona alrededor de cada estrella, que depende de cuál es la estrella, que nos dice si es posible encontrar agua líquida en la superficie. Y les digo de la superficie porque acuérdense que puede haber agua líquida en el interior, como en la luna de Saturno o en la luna de Júpiter, ¿no? Entonces aquí ven dos planetas, uno de ellos está, este de acá, está en la zona que llaman habitable, que es en la distancia tal que puede tener agua líquida en superficie. Ahora, en el caso del sistema solar, ¿cuáles planetas están en la zona habitable? Pues Venus, la Tierra y Marte. Pero ustedes saben que de esas tres, pues Venus es demasiado caliente, como un horno, Marte se le fue el agua por otros motivos y la Tierra es la única que tiene agua. Entonces el hecho de encontrar un exoplaneta en la zona habitable no garantiza que haya vida, nada más que puede haber agua líquida. Aquí les muestro un sistema muy interesante que se llama el sistema TRAPPIST-1, porque fue estudiado por este sistema de telescopios que está en Chile, que se dedica exclusivamente a buscar exoplanetas. Y el sistema TRAPPIST-1, están ustedes hablando de 7 exoplanetas alrededor de una estrella muy fría, de manera que todos ellos orbitan a una distancia menor que Mercurio del Sol. Entonces estos exoplanetas pues son rocosos, están varios de ellos en la zona habitable, no todos, pero varios de ellos están en la zona habitable, podrían tener agua líquida. Lo único es que estos exoplanetas están sincronizados con la estrella central, como el caso de la Luna con la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre dan la misma cara hacia la estrella. Están tan cerquita que siempre van a dar la misma cara. Entonces siempre un lado del exoplaneta va a tener día y el otro lado va a tener noche, siempre, porque la cara es la misma. Entonces eso quiere decir que el día es muy caliente, que la noche es muy fría y quizá la única zona donde pudiera haberse desarrollado vida pues es en la transición entre la cara caliente y la cara fría. Pero el clima pues se ve que en estos casos es muy extremo. Lo que atempera el clima en la Tierra, porque es parte de lo que atempera, aparte de su atmósfera, es la rotación. Entonces, ¿qué van a hacer con estos exoplanetas que se encuentran en las zonas habitables? Bueno, pues la siguiente meta es estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Se va a lanzar un nuevo telescopio espacial que se llama el New James Webb Telescope, que se ha retrasado. En principio se debería lanzar en el 2021, pero no se sabe, y va a estudiar las atmósferas de esos exoplanetas en la zona habitable. Y lo que quiere hacer es que en el espectro de luz, que es la luz que vemos nosotros de las estrellas o de los planetas, pues se quiere buscar huellas de actividad biológica. ¿Cuáles son esas huellas? Bueno, pues saber, por ejemplo, si hay agua gaseosa en esas atmósferas, saber si hay CO2, por ejemplo, dióxido de carbono o metano, que son productos en la Tierra de las plantas y de los animales, ¿no? El metano de los animales y el CO2 de las plantas, de manera que pues la idea es que ya va a ser posible en un futuro cercano ver si hay huellas en las atmósferas de los exoplanetas de alguna actividad biológica. Por supuesto, se tiene que descartar otro mecanismo para producir este tipo de elementos. Entonces, ya vamos a terminar. Nada más les quiero preguntar, ¿qué pasa si encontramos vida en otros planetas? Pues yo creo que es algo que podría pasar en la vida, no sé si la mía, pero de los jóvenes de aquí. Y primero habría que definir qué es la vida, porque no es que vamos a encontrar algo parecido a nosotros, o sea, hay muchas posibilidades. Entonces, primero hay que definir qué es la vida, ¿no? La vida
es algo que metaboliza para elementos, para utilizarlos, producir energía, que crece, que responde a estímulos, que se reproduce, que es resiliente. O sea, resiliente quiere decir que no se destruye fácilmente, que es capaz, así como los seres humanos, nosotros en tiempos de adversidad somos capaces de salir adelante, pues también así es la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa si encontramos vida? O sea, se va a ver como algo, pues, primero que nada, seguramente muy sorprendente. Sabremos que no estamos solos en el universo y mucha gente puede sentir, pues, un gusto por esto o sentir temor, ¿no? Entonces, de todas maneras, si se llega a encontrar alguna seña de vida, pues eso tendría un gran impacto en la filosofía y en la teología, en las religiones, ¿no? O sea, sabríamos que no somos la única vida en el universo. Si llegáramos a tener más información, podríamos comparar nuestro desarrollo biológico con el de otros planetas. Y además el Sol va a morir aproximadamente en 5.000 billones de años. Si la humanidad lograra conservar el planeta y vivir racionalmente, pues habría que buscar en ese tiempo un planeta alrededor de otra estrella para vivir. Bueno, pues con esto termino y les agradezco que hayan estado aquí para escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana Lizano. Pues estamos, aquí ha habido mucho movimiento en los comentarios del Facebook. Ya hay varias preguntas para las personas que nos están escuchando. Este es el momento de escribir sus preguntas aquí en el Facebook. Voy a comenzar a leer algunas de las que ya tenemos por aquí. Nos pregunta Adrián Weinberg, ¿qué hubiera pasado si se hubiera formado un sistema binario de estrellas en nuestro sistema solar? Bueno, esto es algo que se encuentra comúnmente en la vecindad solar, incluso sistemas binarios y a veces sistemas múltiples también. Cuando se forman ese tipo de sistemas, sí pueden tener planetas, no, pero digamos son más estables las órbitas de los planetas que están fuera del sistema binario. O sea, es más fácil tener planetas en órbitas exteriores a un sistema binario cercano que en órbitas o en órbitas muy cercanas a cada estrella, para que en su movimiento una estrella alrededor de la otra pues no se vayan a perturbar y salir disparado alguno de los planetas. De hecho, si son más de 2 estrellas, se complican las órbitas porque pueden volverse caóticas y entonces seguro que no hay planetas, porque los planetas salen disparados igual que las estrellas a veces, ¿no? Así es. Muchas gracias por la respuesta. Nos pregunta Eugenia Flores, ¿cuántos planetas enanos hay en el sistema solar y en dónde están ubicados? Pues esa es una buena pregunta, porque sabemos que hay uno, que es Ceres, que está en el cinturón de asteroides, pero no se ha encontrado otro así que califique para ser planeta, que tenga suficiente gravedad para ser redondo, por ejemplo, ¿no? Ceres sí es así. Pero en la zona donde vive Plutón, que es el cinturón de Kuiper, que ustedes vieron que era una zona muy extensa, déjenme ver si se las puedo volver a enseñar. En esa zona hay muchos exoplanetas. Miren, toda esta zona externa es una zona que pues mide más de, no sé, cercano es casi como llegar a Neptuno y otro tanto más. Toda esa zona es el cinturón de Kuiper. Y ahí hay muchos. De hecho, nada más les mostré yo a Eris, que fue el planeta que degradó a Plutón, pero hay otros. Han encontrado otros y cada vez que estudian este cinturón de Kuiper encuentran más potenciales candidatos a planetas. Por lo menos hay uno que se llama Makemake, creo, tienen nombres así como hawaianos, pero hay varios. Entonces, claro, yo les decía a los estudiantes de primaria, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que haya 8 planetas y los planetas enanos, o quieren que cada mes se aprendan un nuevo planeta? Está difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sabemos.
La respuesta es, no sabemos cuántos hay y pueden aparecer más. Por lo menos ahorita hay en este sector de Kuiper, creo que son como 4 o 5, pero eso no quiere decir que sean los únicos, sino que está lejos y nos cuesta verlos, ¿no? Acuérdense que los planetas no brillan, entonces no es fácil verlos. Sí, el otro que tiene nombre es Haumea, que justamente tiene un nombre hawaiano también. Entonces, sí, pues no sabemos cuántos hay, pero por lo menos con nombre hay 4 ahí en el cinturón de Kuiper, además de Ceres. Y estaba Sedna. ¿Sedna no es uno de ellos? Sedna, como tiene la órbita mucho más elíptica, creo que no lo consideran como planeta enano. Pero no estoy seguro, sinceramente. Ok. Ale Solitario nos pregunta, ¿quién y cómo asignan el nombre de los planetas? Bueno, eso también es interesante. La Unión Astronómica Internacional es la que asigna los nombres de los planetas. Y ha tomado varias decisiones en el transcurso de su historia, ¿no? Por ejemplo, ya escucharon ahorita esto de que hay unos exoplanetas que tienen nombres hawaianos. Y además, recientemente hubo como una encuesta para que la gente de todo el mundo propusiera el nombre de un planeta enano. Entonces, todo un planeta enano. O sea, a veces preguntan al mundo qué nombre quieren dar. Hay muchos, pues al principio eran como los nombres de los dioses de la mitología, ¿no? Neptuno, Urano, Plutón, todos esos son dioses de la mitología. Pero pues ya puede ser más flexible que eso y digamos, es algo que toman como muy, muy en serio su papel en la Unión Astronómica Internacional. Y justamente no sé cuál fue el nombre que ganó de esta encuesta mundial que hubo recientemente. ¿Tú sabes? ¿De exoplanetas? ¿Sí sería un exoplaneta o sería...? Eh, Algo iban a hablar. de lo que hubo un concurso grande fue para nombrar una cantidad grande de exoplanetas y le dieron uno a diferentes países. Entonces cada país podía votar por el nombre de su propio exoplaneta. Sí, En el caso de México, el nombre que ganó fue Axolotl. Ese fue el nombre que ganó. sí, exacto. O sea, pero quiere decir que ahora hay una gran apertura para poner nombres de los planetas, ¿no? Así es, así es, así es. Muchas gracias. Nos pregunta José Miguel Torres, ¿cuál fue la implicación práctica de quitar a Plutón la categoría de planeta? La implicación práctica fue no tener que aumentar el número de planetas conforme fueran apareciendo. O sea, dejan al sistema solar con 8 planetas y Plutón y todos los que aparezcan son planetas enanos. Básicamente. Sí, nos pregunta Alan Lugo, dice, los organismos extremófilos que encontramos en la Tierra, ¿qué tanto amplían las condiciones en las que podríamos encontrar formas de vida? Pues muchísimo. Por ejemplo, pues estos organismos que viven en temperaturas altísimas, por ejemplo, ¿no? En realidad necesitamos unos que vivan en temperaturas muy heladas, porque también eso es lo que es más fácil que se encuentre en el sistema, en otros planetas, ¿no? Pero aún así, o sea, el hecho de saber que los organismos pueden vivir en condiciones muy extremas de temperatura, no nada más los 20 grados centígrados, que son los que nosotros aguantamos, sino que se pueden ir a cientos de grados centígrados o muy fríos, o hibernar y luego volver a vivir. Eso pues amplía las condiciones. Sin embargo, yo creo que es importante entender que nosotros
tenemos o sea, estamos, lo único que conocemos es el tipo de vida que hay en la Tierra, ¿no? Que tiene estos elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que necesita agua líquida para su metabolismo. Pero puede ser diferente. O sea, ¿qué tal si en Titán hay vida cuya base es el metano, o sea, líquido, pero metano? Otra cosa, ¿no? Entonces hay instituciones, de hecho hay una institución en Estados Unidos donde la gente se dedica a pensar otro tipo de metabolismo, otro tipo de vida. ¿Qué condiciones van a poder tener estos otros tipos de metabolismo? Pues no lo conocemos, ¿no? Lo que yo creo es que uno difícilmente encuentra a un hombrecito verde igualito a nosotros, pero en color verde. Sí, sí, yo creo que eso es lo que no vamos a encontrar. Es lo más difícil, yo creo. Ok, muy bien, muchas gracias. Pregunta José Miguel Torres. Dice, ¿el carácter gaseoso de Júpiter a Neptuno tiene que ver con el frío relativo del sistema solar exterior o con la menor fuerza gravitacional del Sol? No, tiene que ver con algo muy interesante. Los planetas rocosos, pues están hechos así, ¿no? De roca, son los interiores. Resulta que todos los planetas tienen un núcleo rocoso. O sea, también Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno empezaron formando este núcleo rocoso. La diferencia entre la Tierra, que se quedó solamente con el núcleo rocoso, o los planetas gaseosos, es que donde ellos estaban formándose había mucho gas. O sea, la estructura del disco, bueno, hay un disco de gas y polvo que da origen a estos sistemas de planetas, sistemas planetarios. Entonces, una vez que el núcleo rocoso tiene suficiente gravedad, es capaz de atraer a mucho gas. Y eso fue lo que hicieron, o sea, empezaron a crecer, ya formaron su núcleo rocoso y empezaron a crecer acretando gas y llegando a ser pues muy grandes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Es decir, que es más bien el material que está disponible en la zona donde se forma el planeta. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Eduardo González, ¿sí sería posible transformar a Marte hasta ser habitable como la Tierra? Pues sí, eso le llaman terraformar. Todavía está en el campo de la ciencia ficción. Porque habría que enriquecer su atmósfera para darle mucho oxígeno, ¿no? Entonces, lo que es todavía difícil dadas nuestras condiciones tecnológicas, es pues llegar a un planeta, establecer ahí una base y empezar a conseguir energía que, pues eso, que transforme la atmósfera, ¿no? O llenarlo o sea, ¿cómo hacen para...? En fin, yo creo que no es un problema, no es algo resuelto, no es algo claro que es algo que pues le gustaría, no sé qué tanto costaría hacer algo así, ¿no? Para que valiera la pena hacerlo. Pero sí les quería comentar algo muy, muy bonito, y es que al parecer la NASA va a mandar a otra nave a la Luna, pero en los próximos, o sea, en 2024. Es una misión que se acaba de aprobar, y no es una misión que termine en la Luna, sino es una misión como de camino a Marte. La meta final es llegar a Marte. Eso es muy interesante porque pues van a mandar otra vez un par de personas a la superficie de la Luna, y digamos que eso es una empresa muy costosa. Se hizo durante la Guerra Fría para demostrar quién podía más, si los rusos o los americanos, pero ahora se va a hacer como una empresa comercial y además científica, y la meta final es llegar a Marte. Y bueno, yo creo que la terraformar es algo de una escala tan grande que no me lo imagino, pero no hay que subestimar a la ambición humana.
Totalmente de acuerdo. Nos pregunta Cristian Sierra, qué buena pregunta, nos pregunta si es posible detectar lunas o satélites en algún exoplaneta. Pues eso es muy interesante. Yo creo que ahorita es difícil porque las técnicas que hay, bueno, no es cierto, hay una técnica que es una técnica se llama de microlentes gravitacionales. A ver, la técnica, primero que discutimos, que es la técnica de las velocidades radiales, quiere decir que uno detecta este bamboleo de la estrella, olvídenlo, porque necesitan un planeta enorme que jalonea la estrella. Una luna no va a jalonear a nadie, ¿no? Por definición, la luna como que es más pequeña que el planeta, aunque debo decir que en el caso de Plutón, la luna es muy parecida, Charón es muy parecida a Plutón, ¿no? Bueno, entonces descartamos ese. Y luego está el de los eclipses. Bueno, pues si un planeta apenas eclipsa un poquitito de luz de la estrella, pues la luna menos, ¿verdad? Sin embargo, esta otra técnica de los lentes gravitacionales, lo que significa es que cuando hay una gran cantidad de masa, ustedes son el observador, yo soy una estrella en el fondo, y hay mucha masa entre el observador y la estrella de fondo, entonces la luz, en lugar de alejarse, digamos, como uno se imagina, brilla hacia afuera, pues la gravedad la atrae. Esa es la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? La gravedad dobla la luz y el observador recibe más luz de la que hubiera recibido si no hubiera ese lente gravitacional. Entonces, en esos casos, pues la luz se ve más, la estrella de fondo se ve más brillante. Así se han podido ver, por ejemplo, galaxias muy lejanas. Se han podido ver galaxias que hubiera sido muy difícil ver, pero como se concentra la luz, se pueden ver. Entonces, lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, estamos observando una estrella y de repente entre esa estrella y nosotros pasa un sistema solar. Pasa una estrella con un planeta. Bueno, eso deja unas señas, la luz se abrillanta, por eso se llama microlente, porque la gravedad es pequeña, estamos hablando de gravedades de estrellas, no de gravedad de cúmulos de estrellas, de cúmulos de galaxias. Entonces, esos microlentes tienen unos picos en sus señales que pueden indicar planetas múltiples. Si la luna fuera suficientemente grande, quizá pudieran indicar lunas, pero es una técnica, como quien dice, del azar. ¿Cómo llaman esto? De serendipity. Cuando esos microlentes están ustedes observando las estrellas de fondo y de repente una le pasó enfrente un sistema solar y vieron que se abrillanta la estrella. Entonces es algo difícil de observar. Pero me pregunto si esa técnica pudiera quizá ver lunas. Quizá. Es una pregunta muy interesante realmente. Lo que tal vez podemos decir es que hasta ahora no hay ninguna detección, ¿no? No, son muy difíciles. Muy bien. Pero vale la pena pensar en eso. Sí, vale mucho la pena. Es muy interesante esa pregunta. Nos pregunta Eduardo González, ¿cuántos metales preciosos hay en los meteoritos? Pues, ¿qué es un metal precioso? Yo también me hago esa pregunta. Yo creo que podríamos pensar desde el punto de vista valiosos para la minería. Sí, no, me preguntaba yo más bien en el sentido de que, o sea, no importa si tuvieran oro o plata, creo que sería muy poquito, ¿no? Porque estamos pensando estas rocas que llegan, pues son realmente un pedacito de la roca original que se evaporó, ¿no? Así es. O sea, pero podrían tener tierras raras, ¿no? Estos elementos que son difíciles de encontrar en la Tierra y que son muy valiosos por eso, porque son raros. Entonces eso, sin embargo, para los astrónomos, lo importante de los meteoritos es la historia que nos cuentan del origen del sistema solar. Pero entiendo que eso es lo que lo hace muy valioso, ¿no? Pero entiendo que sea una pregunta muy válida, decir si
o sea, voy a encontrar un núcleo de oro en un meteorito. No creo que hayan encontrado un núcleo de oro en un meteorito. Pero bueno, refleja las condiciones que había en el sistema solar primitivo y eso es muy valioso, ¿no? Sí. Oye, hacen preguntas muy buenas, ¿verdad? Sí, sí, de verdad hay muchísimas, y siguen llegando preguntas. Aquí tenemos una un poco nostálgica, pero nos dice, mira, dice José Miguel Torres que cuando estaba en la primaria los libros de texto hablaban de un 10º planeta llamado Vulcano, más cercano que Mercurio al Sol. Pero que después pues ya nunca escuchó hablar de eso, que si se llegó a saber algo de ese planeta o tal vez fue un error de los libros de texto oficiales, pregunta José Miguel. Muy interesante, muy interesante. Mercurio, les dije poco de Mercurio, ¿no? Les dije, bueno, está muy cerca del Sol, no tiene atmósfera, pero Mercurio, o sea, todos los planetas siguen una órbita elíptica descrita por lo que son las leyes de Kepler. Una elipse tiene dos focos y en uno de los focos está el Sol y el planeta. El tener la órbita elíptica quiere decir que hay una parte de la órbita que está muy cerca del Sol, se llama el perihelio, y una muy lejana que se llama el apohelio o el afelio, perihelio y afelio. Entonces, los planetas no solamente los atrae el Sol, sino que los atraen los planetas exteriores, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que den vueltas en su órbita elíptica, pero que se vaya rotando, ese perihelio va rotando, se va moviendo en el tiempo, no es estático. Entonces, ¿por qué apareció Vulcano? Vulcano sí era una posible explicación hace mucho tiempo, porque tomando en cuenta la atracción de los planetas exteriores, no se podía explicar la rotación del perihelio de Mercurio. O sea, todos los planetas se puede explicar cómo va rotando su perihelio por la influencia de los demás, pero Mercurio tenía un exceso, o sea, era demasiado, rotaba demasiado rápido. Entonces, creo que para uno de los planetas exteriores, para Urano quizá, cuando se vio cómo se modificaba su perihelio, dijeron, tiene que haber otro planeta y encontraron a Neptuno, ¿no? Entonces lo mismo pensaron para Mercurio, dijeron, pues es que si Mercurio cambia mucho, muy rápido su perihelio, es que hay otro planeta y se va a llamar Vulcano, por eso apareció Vulcano en los libros de texto. Pero no se encontró Vulcano. Y lo que explicó la rotación del perihelio fue precisamente la teoría de relatividad de Einstein. O sea, él demostró que no tenía que ver con la atracción de los otros planetas, sino el hecho de que el Sol deforma el espacio por su gravedad. O sea que Vulcano tenía una razón de aparecer en los libros de texto. Bueno, no creo que aparecer en los libros de texto, pero era una posible explicación y ya no se requirió cuando apareció la teoría de relatividad de Einstein. O quizá no creo que la persona esté tan grande, quizá permaneció en los libros de texto como un resabio del pasado. Puede ser, yo no sé qué tan seguido se editaban los libros de texto, pero la persona menciona que era en los 70s, entonces pues no sé. Eso ya había hablado de relatividad, pero quizás se mantuvo ahí, ¿no? Que sí, el planeta que inventaron para explicar el perihelio de Mercurio se llamaba Vulcano. Así es. Nos pregunta Andros, dice, entonces, ¿es válido pensar que si hay vida en otros planetas, esta sea diferente al estándar que muchos asumen, o que sus mecanismos metabólicos estén basados en sistemas químicos diferentes? Yo diría que es más seguro eso a que sean iguales a nosotros. O sea, las posibilidades en la evolución de la vida en la Tierra fueron muy grandes, ¿no? O sea, había muchas opciones y se fueron, o sea, fue todo caminando en una dirección, pero no sabemos, simplemente por la localización del planeta alrededor de la estrella, depende de qué estrella sea, cuáles son sus vecinos, se desarrolla en un mundo acuático en lugar de un mundo
en lugar de una superficie, ¿no? Yo creo que, no sé si metabólicos, pero sí muy distinta a la nuestra. Sí, definitivamente. Bueno, estamos llegando hacia la parte final de esta transmisión. Si las personas, todavía tenemos algunas preguntas aquí en los comentarios, pero si alguien tiene alguna otra, este es el momento de escribirla, porque estamos ya entrando a la recta final. Entre las preguntas que ya tenemos por aquí, nos pregunta José Miguel Torres, dice, entonces, si no entendí mal, los anillos de Saturno son bolas de hielo. ¿Hay algún criterio para distinguir a una de estas bolas de una luna? Sí, son fragmentos. Las lunas son más grandes. Por ejemplo, los fragmentos que forman los anillos de Saturno pueden llegar a medir 1 kilómetro. Las lunas son más grandes que 1 kilómetro. Pero, otra vez, ¿qué es una luna? Por ejemplo, vimos el caso de Phobos y Deimos, que son pedazos de roca, ¿no? Ni siquiera son redondas. Las voy a pasar aquí. Entonces, quizá no lo tengo aquí, qué pena. Pero hay una foto que sacó, estas son lunas y son pedazos de roca, ni siquiera redondas. Hay una foto que sacó esta sonda Cassini de los anillos de Saturno, donde entre dos anillos se ve una lunita. Entonces yo diría que las lunas, o sea, esos pedazos de roca que forman los anillos de Saturno pueden ser pequeñitos, ¿no? Entonces si es suficientemente grande, pues le van a llamar luna. O sea, yo creo que él tiene razón, o sea, luna es cuando es un pedazo suficientemente grande para que se distinga del resto, ¿no? Sí, y cuando puede, justamente para que se distinga de todos los demás pedazos que están en el mismo lugar, ¿no? Tal vez un poco como la propia definición de planeta y planeta nano, ¿no? Algo parecido, tal vez. Sí, para que, exacto. Pero no creo que yo tuviera, no creo que yo tenga esa foto de que me checarlo. La podemos buscar y ponerla por ahí en uno de los comentarios al terminar la transmisión. Sí, Eso sí. podemos hacer. Ok, bueno, además de muchos saludos y felicitaciones, hay un montón de saludos y felicitaciones. Personas que nos están viendo desde diferentes partes del país. Por aquí ya nos mandaron un saludo desde Colombia también. La última pregunta que tengo ya puesta por aquí es... Perdón, déjame ver, lo tengo aquí. ah, sí, ah, perfecto. Está. Ahí está, mira. No sé si ustedes la alcanzan a ver, pero esta es una luna que se llama Pan y es un puntito que está aquí apenas blanquito. Entonces, fíjense cómo los anillos que están formados por pedazos más pequeños se ven casi como un continuo, ¿no? Y la luna se alcanza a distinguir como una luna pastora, de hecho. ¿Sí la logran ver? Es un puntito casi nada. Sí. Es un puntito blanco en medio de la franja negra. Sí, yo estoy señalándolo también con mi cursor, que se ve un poquito más grande que el tuyo. Ah, ok, perfecto. Muy Okay, bien, gracias. sí. ¿Sí la ven? Porque yo no veo nada en la... yo sí la veo y espero que sí se alcance a distinguir en la transmisión, pero si no, ¿sí dime? Te la puedo mandar si quieres ponerla. Sí, y si no, también podemos invitar a las personas que nos ven a buscar esta luna pastora en Google. Si le ponen ahí Pan luna de Saturno o Pan satélite de Saturno, les aparecen estas imágenes de la luna como pastoreando a los anillos. Pastoreándolos, sí. Y Así es. yo, la verdad, me parece pues increíble que estén conectados desde Colombia, pero pues muchas gracias. Sí, pues justamente la persona que está conectada desde Colombia, que nos mandó saludos por acá, nos pregunta, bueno, es una pregunta, a mí me parece muy complicada, pero nos dice, ¿cómo pueden permear o influir en este tema la teoría cuántica o la teoría de la relatividad?
del tema de los exoplanetas. Sí, pues yo supongo que sí. Sí, entiendo la pregunta, sí. Pues De la relatividad ya hablamos un poco, ¿no? Con esto los microlentes para detectar exoplanetas, ¿no? por ejemplo, o el hecho de la precesión de Mercurio, Así es. la relatividad general. Y respecto a la teoría de mecánica cuántica, es interesante que los planetas, bueno, puede ser, o sea, pueden haber planetas que tengan un estado muy comprimido en el centro, o sea, un estado, ahorita no estoy totalmente segura, pero creo que más se aplica a las enanas marrón. Las enanas marrón son estrellas como fallidas, que ya no pudieron encender reacciones nucleares y no pudieron brillar. Y esas estrellas pequeñitas, que Júpiter pudo haber sido casi una enana marrón, tan grande es Júpiter que pudo haber sido una enana marrón. Entonces, un planeta así como en ese límite entre tipo Júpiter y enana marrón, pues cuál es el estado de la materia interior, tiene que ver con, es complicado, tiene que ver con por ejemplo, la forma de soportar el peso de ese tipo de estrellas pequeñas, muy pequeñas, tiene que ver con la presión de degeneración de los electrones, se llama, y ese es un efecto cuántico del principio de exclusión de Fermi, que no pueden dos partículas tener el mismo estado cuántico, y eso hace que haya una presión que detenga, que pueda soportar la gravedad. Eso ocurre, claro, en estrellas como las enanas blancas, pero me preguntan respecto a sistemas solares. Bueno, pues si ya hay una enana marrón o un Júpiter suficientemente grande, puede ser que haya efectos cuánticos en su ecuación de estado. Yo la verdad no hubiera tenido idea, así que qué bueno que... No, lo que pasa es que yo doy curso de estrellas interiores, y eso siempre parece interesante, ¿no? Así es. Pues hay muchísimos mensajes de felicitaciones y de agradecimientos. Voy a mencionar rapidísimamente, Benji Luis, saludos hasta Perú. Eugenia Flores, saludos a Durango. Gela, saludos a Aguascalientes. Hace rato había visto por ahí a María del Carmen, que es de Puebla. Saludos la gente que está por acá, por aquí en Morelia, en Uruapan, que ya los conocemos, es gente que está por aquí de manera recurrente. Muchas gracias a Gerardo Pech, allá en Playa del Carmen, que nos está apoyando, contestando algunas preguntas por escrito, en lo que leemos las preguntas por acá. Sí, saludos, y te mando saludos especialmente a ti. Para los que no sepan, Gerardo Pech fue graduado del doctorado aquí en el IRIA y ahora es colaborador en el planetario de Playa del Carmen. Entonces, pues es un querido amigo y colaborador de nosotros por acá. Nos pregunta también, muchas gracias también por sus comentarios a Lili López. Déjame ver por acá. Nos pregunta Samantha Ann, que también es recurrente, que nos ve en muchas de las transmisiones, que por qué esta pequeña luna Pan no es atraída por los anillos de Saturno, o en todo caso ha sido impactada por algunos de estos fragmentos. Pues es que esa luna logra limpiar su entorno. O sea, si ustedes ven la franja que se ve como oscura, es una franja donde hay menos material. Entonces, cuando la luna, o sea, cuando un trozo es suficientemente grande, logra limpiar el entorno, y por eso ya no está chocando con algo más. Ahora, todo va
el espacio en general es bastante vacío, ¿eh? No crean que las colisiones son tan frecuentes, pero sí hay, y es una pregunta válida. Entonces, cuando son lunas, pues todo está rotando, todo esto no está estático. Si estuviera estático se cae todo encima de Saturno. Es como la Tierra, ¿no? La Tierra no se cae al Sol porque está rotando. Pero entonces todo el material alrededor de Saturno está rotando y esta luna logró limpiar una zona y entonces ya la gravedad más importante no es la del anillo, sino la gravedad del planeta. Y lo que evita es que estos anillos tienden a deshacerse, tienden a expandirse con el tiempo y la luna no los deja, ¿no? Sí, de alguna manera podríamos decir que todo el tiempo están impactando porque esta pequeña luna los va barriendo, ¿no? Entonces como si los fragmentos cayeran todo el tiempo, ¿no? Hacia la luna. Creo que sí, ya los impactos, es como una interacción gravitacional, no creo que haya una colisión, Okay. creo. Pero voy a checarlo porque no soy experta en este tema. Hay más saludos y comentarios por aquí. Un saludo muy especial de mutuo para Aníbal Sierra, que fue estudiante tuyo por aquí hace poquito, y está ahora de postdoc allá en Chile. Muchísimos saludos a Aníbal, que nos ve desde Chile. Saludos a Alfonso Ábrego, desde Toluca, que es también una persona que ha colaborado mucho con el instituto. La red mexicana de radiotelescopios. Así es, de la red mexicana de radiotelescopios. Nos pregunta Lisette Sáenz si podría platicarnos un poco sobre la migración planetaria. Ese es un tema muy interesante. Ese tema de la migración planetaria apareció porque, ¿cómo explican ustedes que un Júpiter se encuentre pegadito a la estrella, ¿no? Como los primeros exoplanetas que se descubrieron. Los primeros que se descubrieron con el método de las velocidades radiales, o sea, del bamboleo gravitacional. De manera que no es que todos los sistemas fueran así, sino que eran los que podíamos detectar. Entonces no se entendía como un planeta enorme. Perdón. Es que eso no lo puedo quitar. No hay problema, no te preocupes. Porque aparece aquí. Ok, entonces, les decía. Bueno, se relaciona con una pregunta de hace rato, que es ¿por qué la Tierra es chiquita? Perdón. Lo logré. No te preocupes. Entonces, la Tierra es chiquita porque si se formó en donde está su órbita, en el disco original de polvo y gas que forman los sistemas planetarios, no había suficiente material para ser atraído gravitacionalmente. Entonces, eso por fuerza quiere decir que para que se forme un planeta tipo Júpiter tiene que formarse más alejado del sistema, de la estrella, porque conforme uno se aleja de la estrella, los discos protoplanetarios que dan origen a los sistemas planetarios tienen mucha más masa. Entonces, esos Júpiters que aparecen cerquita de la estrella, bueno, que se detectaron ahí así cerquita, tuvieron que haberse formado muy lejos y tuvieron que haber migrado hacia el centro. Entonces, ¿cómo ocurre esa migración? Bueno, esa migración ocurre porque si estos planetas se formaron cuando, o sea, están dando vueltas y están creciendo y formándose, capturando gas y creciendo, al mismo tiempo están interaccionando gravitacionalmente con el disco de gas que está a los lados, y esa interacción hagan de cuenta que lo que está pasando es que bueno, interacciona con el disco y además pues hay como una fuerza de fricción, básicamente es lo que pasa. Hay una fuerza de fricción que hace que este planeta que está lejos empiece a caer por fricción hacia adentro, y conforme va cayendo hacia adentro, pues va rotando cada vez más rápido hasta que logre estar muy cerquita de la estrella. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
¿Por qué se estudiaron mecanismos de migración? Pues porque encontraron planetas muy cercanos a la estrella central. ¿Y cuándo se da esa migración? Bueno, la migración rápida, esa que les dije del mecanismo de fricción, pues se da en condiciones muy tempranas del sistema, cuando hay un disco con mucho polvo, y bueno, con mucho gas. Cuando el protoplaneta está inmerso en ese disco, se dan condiciones para que ocurra estas fricciones. Es como si el planeta estuviera sintiera un viento muy fuerte que lo va frenando, ¿no? Y esa fricción lo lleva hacia el centro. A veces lo puede llevar hacia afuera, pero casi siempre hacia el centro. Entonces, más adelante, cuando el planeta que está apretando masa abre una brecha grande, entonces esa migración rápida se separa. Hay una migración más lenta, mucho más lenta. Pero bueno, es todo un tema, el tema de la migración planetaria, y básicamente es cierto, los planetas pueden migrar un poco hacia afuera, un poco hacia adentro, en general migran hacia adentro, y lo que para esa migración pues es cuando el gas del disco se desaparece. Entonces es un tema muy bonito, pero bueno, ese efecto físico que se estudió, lo que explica es como un planeta que se tuvo que haber formado afuera donde había mucho gas, pues logró llegar hasta la parte interna. Muchas gracias por la respuesta. Pues estamos llegando ya al final de esta transmisión. Tenemos muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento. Manda saludos Antonio Duarte, Adriana González Juárez, y muchas más personas: Elena Torres, Ale Solitario, Carolina Hernández, Liz Vega, Antonio Duarte acá en Uruapan, Alejandro Lima, Adán Lugo, Sergio Martínez, Gela Martínez en Aguascalientes, Eduardo González, Cristian Sierra, José Miguel Torres, Walter Spencer, que es la persona que nos ve en Colombia, Eric Beltrán, Andros, Samantha Ann, Iván Lara, etcétera. Estos ya los leí. Ok. Pues creo que estamos llegando hacia el final de esta transmisión. No sé si quiera agregar algo antes de terminar, doctora Susana. Sí, yo quería, bueno, agradecerle al público que pues haya estado aquí y decirle que pues hay muchas cosas muy importantes en nuestro sistema solar, y que una de las cosas más bonitas es que se puede ver con un telescopio. Sí. Eso es algo muy gratificante. Y además quería decirle que muchas gracias a Luis por la traducción, y muchas gracias a ti, René, por toda la organización. No, pues muchas gracias a ti, Susana, por estar el día de hoy con nosotros. Justamente iba a agradecer en este momento a Luis Mújica, nuestro intérprete de lengua de señas, por estar el día de hoy con nosotros. También hubo varios comentarios y felicitaciones para Luis en nuestros comentarios de Facebook. Y no quiero despedirnos sin antes pues recordarle a todas las personas que nos están viendo que tenemos estas transmisiones de manera semanal. Tenemos todos los lunes a las 11, hablamos sobre noticias astronómicas. Este próximo lunes vamos a hablar sobre este agujero negro más próximo a la Tierra, que se anunció hace unos días, y de algunas otras cosas por ahí también. Los martes tenemos, a las 5 de la tarde los martes, tenemos talleres para niñas y niños de todas las edades. El taller de este próximo martes no requiere material especial, así que simplemente conéctense con nosotros el próximo martes a las 5, y todos los viernes a las 5 tenemos estas pláticas con astrónomas y astrónomos de Liria, y esténse pendientes porque vamos a tener por ahí también invitados especiales. Entonces, si no nos siguen aún en nuestras redes sociales, este es el momento de darle like a esta página de Facebook, y también de darnos seguir en nuestra página de Instagram, nuestro perfil de Instagram, y nuestro perfil de Twitter, que es @iriaunam. Y estamos pues con ustedes durante esta contingencia, con estas transmisiones.
Y pues muchas gracias de nuevo a la doctora Susana, a Luis, nuestro intérprete de lengua de señas. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Quiero hacer un agradecimiento especial a las personas de UNAM Global, porque esta transmisión se está transmitiendo de manera simultánea en el portal de UNAM Global. Entonces, pues muchas gracias a las personas de UNAM Global por estar compartiendo esta plática en el portal de UNAM Global también. Y pues ya mandamos hace rato muchos saludos a varias personas, entonces pues no nos queda más que dar las gracias de nuevo y pues invitarlos a que nos sigan viendo en nuestras transmisiones semanales y algunas especiales que tenemos por ahí. Pues muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias, Susana, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Bueno, vamos a salir ya de la transmisión. Yo les aviso cuando ya dejemos de estar en vivo. Bueno, gracias. Yo me voy, ¿verdad? Bueno, sí, espera. como gusten. Yo voy a salir ya de la transmisión. Ahí.